Al último capítulo de Segunda de Corintios, el capítulo 13. Aquí podemos ver que estamos avanzando y eso nos muestra que aunque a veces parece que no hubiera pasado nada, si uno se propone algo y todos los días le da un poquito más a lo que uno se proponga, uno llega a cumplirlo. Confiemos en Dios y hagamos lo que dice la palabra del Señor, que es añadiendo a la visión cada día llegaremos a la meta, al destino al cual nos estamos encaminando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta tu palabra que leemos ahora. Gracias por este privilegio. Gracias porque tú le inspiraste para esto, para que lo leamos y lo pongamos en práctica. Gracias por este gran privilegio. Ahora, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, danos las fuerzas, habilidad, sagacidad, sabiduría para leer tu palabra y atesorarla en nuestros corazones, poniéndola por obra delante de ti. Espíritu Santo, danos el denuedo en el Espíritu, en ti, para hablar lo que dice tu palabra y nada más que lo que dice tu palabra. Abre nuestros entendimientos y guíanos a la verdad de lo que dice la palabra. Te amamos, Dios, te necesitamos. Te lo pedimos a ti porque tú tienes el poder. En el nombre de Jesús nos presentamos y presentamos esta petición. Gracias, Dios. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar de una vez para que vayamos avanzando. En el capítulo 23 seguimos viendo lo que ocurre con esta señora que toma el reinado, ¿verdad? Ella toma para comenzar a reinar en Israel y fíjense que Dios lo permite. Porque muchos piensan que Dios no va a permitir que ocurra ciertas cosas. Y fíjate que sí permite muchas veces que ocurra, de que el malvado toma la posición como esta y Dios lo permite. No es cuestión, vamos a ver como Oseas 8:4, mira, dice Oseas 8:4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. El que ella esté reinando no significa que Dios la escogió. El que Dios permitió el reinado de Saúl no fue porque Dios lo escogió. Dios escogió a David. Y el que Dios escogió, dice, será rey, su semilla por siempre. Y de su casa no faltará en el trono hasta esa simiente, esa semilla que vino, Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que muchos están establecidos como rey, pero no escogidos por Dios para esa posición, sino de acuerdo al corazón de las personas. Y dice, constituyeron príncipes, mas no los supe. Ellos se han tomado la posición, nunca consultaron conmigo, no lo supe. Es que no es que Dios no sea omnisciente, sino no consultaron conmigo. ¿Ves? De su plata y de su oro hicieron ídolos. Ellos hicieron literalmente ídolos, pero hay personas haciendo ídolos de la plata y del oro. No de esos que tienen cabeza y que le ponen, sino que ese es su Dios, ese es su baluarte por el cual viven, se desviven, trabajan, dejan a Dios a un lado, tengo que hacer dinero. Bueno, cuando lleguemos a Oseas, pero solo era en cuanto al reinado que dice Dios que Él no, ¿verdad?,
no fueron escogidos. Ella toma ese lugar de reinado, pero no es escogida por Dios para eso. Ella se puso ahí. Bien, vamos entonces a comenzar el verso 1. En el 7º año, así fue que terminó el 22, por eso lo estoy tocando. 23 ahora. En el 7º año se animó, cuando habla del 7º año, el 7º año del reinado de esta mujer que se puso ahí. En el 7º año se animó Ojeada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri. Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Ojeada les dijo: he aquí, el rey. Y Ojeada les dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora haced esto: una tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Dios. Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Se estaba moviendo algo que no le dijeron a Atalía, y ese algo que se estaba moviendo era para establecer lo que Dios quería. Es tremendo que muchas veces para hacer el bien, mucha gente se tiene que esconder. No porque tengan vergüenza, sino que la maldad es tanta que si se dieran cuenta que uno está haciendo bien, irían abiertamente en contra de eso y te cancelan en esta cultura que hay de cancelar todo lo bueno y establecer todo lo contrario. Ellos hicieron todo su movimiento de manera que no se dieran cuenta esta que estaba en el poder, que se puso en el poder. Hicieron los movimientos para establecer al que debería estar en el poder que Dios había nombrado. Fíjese, parece algo como nuestros días, ¿verdad? Y cuando hicieron ese movimiento, ya todos en su lugar, todos armados. Mira cómo cosas se pueden mover sin que lo sepan los de arriba, las cabezas, los líderes. Y sí, en iglesias ha pasado cosas así. Pero no porque el líder sea malo, sino porque el líder no les aprueba las maldades muchas veces. Otras veces, pues, cuando el líder es malo, ellos calladitos y se aguantan todo.
muchos líderes que se casan con esta y se divorcian y se casan con otro y se divorcian y se casan con otro y se divorcian. Y la gente, muchos saben y calladitos todos. Pero si es un líder que les está exigiendo una vida santa, están viendo cómo tener reuniones para quitarlo. O también gente celosa como lo de Pablo que vimos, que son gente que son solamente para sacar provecho de la gente, van a hablar mal de los líderes. Pero aquí vemos que este movimiento fue algo bueno y esperamos que los movimientos siempre sean buenos cuando son así y no los malos. Sigue diciendo, el verso 7. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano, cualquiera que entre en la casa que muera. Y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y toda Judá, y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada, y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, en la casa de Dios, hacia el altar y la casa alrededor del rey por todas partes. Este es donde se armaron en la casa de Dios para establecer entre los hombres en la tierra la voluntad de Dios. En la casa de Dios. Muchas veces hay una discusión de que si en las iglesias debe haber personas armadas, si son hombres de Dios, mujeres de Dios que saben hacer el bien, la voluntad de Dios, deben estar armados. Porque lo que nosotros vemos hoy día, necesitamos estar armados para nuestra defensa y la defensa de gente inocente. Y aquí era la casa de Dios y lo que se estaba haciendo era lawless, era sin ley, fuera de ley, sin ley, que estaban moviéndose esta mujer, poniéndose en el poder como la reina cuando no fue escogida por Dios. Lo dice la Biblia. Y dice 10. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego: viva el rey. La verdad me dio mucho aquí cuando dice: y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego: viva el rey. Joiada era un
hombre derecho delante de Dios. Y lo que este mismo más adelante va a hacer es terrible. Pero cuando lleguemos allá, es solo de leerlo aquí lo que los hijos hicieron, cómo lo celebraron, cómo lo guardaron, cómo lo protegieron, para que sea gente ingrata muchas veces, ¿verdad? Que uno da lo mejor de uno, que uno los ama y muchas veces te dan la puñalada, ni siquiera en la espalda, sino en tu propia cara lo dan. Ya antes era más discreto en la espalda, pero ahora de frente le dan la puñalada a gente, ¿verdad? Que los ha amado, que los quiere. Hablaba con una hermana hoy que llamé y ella muy agradecida. Fue desde qué año que Dios nos usó para que aceptara a Jesús y está firme en el Señor hasta hoy, su casa, su familia. Y me decía, muchas gracias, ustedes han sido nuestros padres espirituales, que gracias a ustedes conocemos la palabra de Dios, agradecida, no como le han hecho a Pablo estos corintios, que han sido malagradecidos y han ido para exaltar a otros, a los falsos, y él que de verdad le está dando la verdad, lo menosprecian porque él no se da los bombos que se dan ellos, ¿verdad? Yo de una vez me vino a la mente todo esto que estamos leyendo, lo que ella estaba diciendo en agradecimiento. Y sí, dice, ¿cuándo van a venir a la casa para que les preparemos una comida y que le podamos hacer? Y sí, vamos, cuando vamos allá y hay que tener el estómago preparado porque cocinan rico. Y entonces, si uno no quiere comer mucho, pero comida tan rica así, hecha con amor, pues termina uno comiendo más de la cuenta. Bien, eso que, wow, tremendo. Vamos a verlo después en este mismo. Dice, cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Ella no pisaba esa casa de Jehová ni se acercaba porque lo de ella era idolatría y estaba, vamos a ver después también. Dice, y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada. Y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría. Y sonaba bocinas y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, traición, traición, excuse me, traición lo hizo ella, no que la gente está haciendo lo derecho, lo que es, pero ella era la traicionera, pero siente que la gente la están traicionando, atrevida, ¿verdad? Bien, verso 14. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto y al que la siguiere, matadlo a filo de espada. Porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Bendito sea el Señor. Ellos pues le echaron mano y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Oh, santo Dios, sí. Ay, matanza. Mire, hoy día es más matanza que hay.
estaba viendo los reportes de policías, hombres que se están sacrificando por ayudar a la gente. De lo que va del año, 41 muertos que han matado y la prensa callada. ¿Ve? Los izquierdistas callados, no dicen nada de estos hombres que se están sacrificando por la gente, cómo los están matando gracias a la aprobación de ellos. Dios los guarde a todos, ¿verdad? Y que sigan adelante. Cúbrelos, Señor Padre. Pero están, hablando, uy, mira que la mataron, que la mataron. Gente malvada como ellas, esos son los que estos defenderían. Nosotros tenemos que ser de Dios. Y esto fue juicio de Dios, no de hombres, por establecer lo que dice Dios, no los hombres. Bien. Y el 16, y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey que serían, santo Dios. 16, y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey que serían pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. ¿Por qué? Porque dirige al pueblo a ir en contra de Dios, dirigía al pueblo a morir eternamente. ¿Ves? Uno dice, ay, que esta mujer era malvada, mandó a muchos al infierno, dirigiéndolos a ir en contra de Dios. Entonces, ella era la que estaba traicionando y ella grita traición. Proyección es lo que está haciendo ella aquí, porque ella traicionó a los hermanos, ¿verdad?, de Ocosías, su hijo, mandándolos a matar porque él hacía todo lo que decía la mamá. Ella fue malvada que mató a todos los que de la dinastía real de David. Todos los mató. Pudieron escapar mujeres y que ahora es rey, que escondieron. Pero ella es la que hizo traición. Y qué atrevimiento de decir traición, traición. Oh, santo, así hay gente haciendo maldad y mirando que otra gente es que hace maldad. Vamos a ver, ahora que vayamos a Corintios 13, el último capítulo, que es lo que dice Pablo, que nos examinemos a nosotros mismos. Y esta mujer tiene que examinarse a sí misma si ella es la traicionera, ¿verdad? Traición, traición. Y ella es la que está traicionando. Eso no se examina a ella misma. Bien. Entonces mataron al sacerdote de Baal que había causado la muerte de millones, quizás de miles de personas con su idolatría. 18. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos conforme a la disposición de David. Esto se había detenido, no se estaba haciendo porque la que dice traición, traición, estaba traicionando al Dios Todopoderoso y a la adoración al Dios Todopoderoso, queriendo que el pueblo se perdiera y apartara de Dios. ¿Ves? Entonces, 19. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová
para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del rey. Eso es fidelidad de Joiada. ¿Ve? Este es ser un sacerdote que busca establecer lo dicho por Dios y espera el tiempo preciso, que Dios lo usa para salvar a este único hijo descendiente de David, para que no se apague la lámpara y se cumpla lo que Dios ha ordenado. Y sigue, dice, llamó después, ya leímos eso, vamos al 21. Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. Wow. So, esta mujer en ese gobierno era una inestabilidad. Gente malvada en el gobierno es inestabilidad para el país. Sí. Porque están tapando las cosas y mostrando una pantalla de que todo está bien, cuando en realidad se está hirviendo una gran maldad en contra del pueblo, y es lo que hacía ella, una gran maldad en contra del pueblo judío. Y así que para mí, lo que estamos nosotros viviendo aquí en Estados Unidos ahora mismo es este tipo de reinado de Atalía. El espíritu de Atalía, pero el Señor lo va a atar igual que lo hizo aquí. Bien, vamos entonces a continuar en el capítulo 24. Nos dice la palabra del Señor. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová, escuchemos, todos los días de Joiada el sacerdote. Esto es algo que nos muestra la palabra de Dios. Durante el sacerdocio de Joiada, que fue un tremendo hombre de Dios y que Dios permitió vivir muchos años, más que Aarón y más que Moisés, este hombre vivió. Dice que este rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero solo porque Joiada era el que le estaba dirigiendo a hacer lo bueno. Y hay gente así que solo porque es que hacen las cosas, porque me están viendo, porque tengo el título, pero en su corazón no está el hacer esas cosas. Y se va a manifestar un día lo que en realidad está en el corazón de cada uno hacer. 3. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Joiada fue que hasta le tomó las mujeres y le dio 2. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Aunque Joiada era que lo dirigía en lo que él tenía que hacer, que es según la voluntad de Dios, ya que era un niño. No tenía mamá, no tenía papá. Joiada
y su esposa se volvieron en los padres de este niño, dirigiéndolo por el buen camino y dándole el buen ejemplo de un buen padre. Tenemos que muchos hijos se apartan y muchos padres son culpables porque han dado un mal ejemplo a sus hijos. Pero muchos padres son buenos padres y con todo y eso se apartan muchos hijos porque la decisión de ser de Dios o ir en contra de Dios lo toma la persona, aunque uno le haya dado los mejores ejemplos a sus hijos. Y hay muchos padres malvados que sus hijos salen que quieren a Dios. ¿Ves? Muchas veces sí, para que las cosas salgan mejor para nuestros hijos, necesitamos un manual de Dios, ¿verdad? Un manual que tenga principios de Dios. Y aún así, el muchacho es el que decide su destino por la decisión que toma de obedecer lo bueno o ser rebelde a lo bueno que se le ha presentado. Tenemos que Dios es un buen Dios, pero hay muchos que lo aceptan y se apartan, siendo que Dios es bueno. Entonces, eso de que solo a buenos padres le salen buenos hijos, no es así todo el tiempo, porque el mismo ejemplo está allí, donde personas aceptan a Jesús, Él les da todo bien y se apartan. ¿Pero por qué? Porque en su corazón han decidido apartarse. No han propuesto su corazón, dice la palabra de Dios, a servir a Dios de todo corazón. Veremos el próximo capítulo y también ayer creo que lo tocamos, pero no lo enfatizamos. De que el secreto de serle fiel a Dios es que uno proponga en sus corazones, uno proponga en su corazón serle fiel a Dios. Y cuando uno no lo propone, no. Ok, voy a procurar no parar. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Algo bueno ha decidido, tiene su libre voluntad. Y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. ¿Ve? Para que cada año sea restaurada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Esto es terrible, ¿verdad? Él manda a reparar la casa de su Dios y les manda que sean diligentes, pero ellos, eso es reparar la casa y eso, no le pusieron diligencia a las cosas de Dios. Parecen nuestros días, ¿verdad? 6. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la mira por qué es que no había dinero, mira por qué es que con Salomón también tuvo que meterle impuesto grande a la gente. Por esta razón, dice, porque la impía, o sea, esta mujer malvada, la impía Atalía, y sus hijos habían destruido la casa de Dios.
Hay muchos destruyendo la casa de Dios. Y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. ¿Ves? Salomón haciendo tantas casas y cosas para esas mujeres, tantas que tuvo idólatras, él había mucho dinero en el pueblo, pero se fue gastando en hacer ídolos y toda clase de sacrificios a esos dioses que se gastaban todo el dinero de Dios y que no producían dinero porque el que da entrada es Dios. 8. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa del rey. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. La gente se había retenido lo que daba, porque esta impía Atalía y toda su gente pagana usaban todo lo que se daba para lo que era contrario a la voluntad de Dios. Pero ahora que la gente podía dar y era para Dios, para la obra de Dios, hacerse como Dios había ordenado con eso, entonces estaban dando con alegría. Y es muy importante que los que administran los dineros de Dios, que se haga de acuerdo a lo que se recogió el dinero para hacer, para que la gente siga dando con alegría. Que no se recogió para A y que terminó usándose para Z y A todavía está sin hacerse, ¿verdad? Eso es muy importante eso. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaban y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el templo, ¿qué me está pasando, Dios? Quita esto, gracias. 11. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Wow. Eso era todos los días que se tenía que ir a vaciar eso, porque era un arca grandísima, pero se llenaba de día en día. La gente quería dar a Dios y dar a Dios y dar a Dios para reparar el templo. No todos se fueron al paganismo porque el líder era malvado. Habían hombres y mujeres en montón que todavía servían al Dios vivo. Y, 12. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. La tenían destruida esta mujer. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada. Y restituyeron la casa de Dios, a su antigua condición y la consolidaron. Tremendo, qué bueno, ¿verdad?
Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Me dicen Joiada. No tanto de Joás, sino Joiada. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Mira, lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, oh santo Dios, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa, la casa de David, la casa de Dios. Vemos que uno que era descendiente de David, dice que ni lo metieron allá adentro por el tipo de vida contrario, totalmente apartado de Dios. Ni prendieron fuego de murió el rey, nada de lo malvado que era contrario a Dios. Y este que era un sacerdote, pero tan derecho para con Dios y el pueblo, lo ponen ahí con los reyes. Bien. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová. O sea, de pronto desampararon la casa de Jehová, el Dios de su padre. Tan pronto murió Joiada, comienza a sacar sus colores el rey. Y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Todo es terrible, que lo que estamos haciendo es solo por el que dirá, por la gente, por este líder o este. Tan pronto no está el líder, ya uno se desvaría y va por lo que sea. Nosotros tenemos que tener una relación verdadera con Dios. Y que se vaya el que se vaya, muera el que se muera, que tengamos que permanecer firmes, porque es una relación, una experiencia personal que tenemos con Dios. Tan pronto murió, se comenzó a descuidar la casa de Dios y la gente a hacer según la impiedad de su corazón. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Este es feo. Y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo. Joiada tuvo hijos dignos que los instruyó en el camino. Les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará.
hablando por el Espíritu de Dios, un hombre de Dios. Pero, pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. En el patio de la casa de Jehová mataron a este hombre de Dios, hijo de Joiada, por mandato del rey que le había salvado la vida a él. Esto se llama ingratitud. Esto se llama ser malvado, pero en gran manera. Y esto no lo aprecia Dios, no agrada a Dios. Tremendo. 22. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Eso fue lo que dijo Zacarías antes de morir. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria. Y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los príncipes de él y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso. Eso no es en los números ni nuestras habilidades que nos da la victoria, sino Dios es el que nos da la victoria. Gracias, Dios. Él entregó en manos de ellos un ejército muy numeroso por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron, dice, agobiado por sus dolencias. Y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote. Y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Este no merece estar en el sepulcro de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simeat, amonita, y Josabad, hijo de Simrit, moabita. ¿Okay? En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí, está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Bien, vamos al 25 ahora con ayuda de Dios. Nos dice la palabra, el verso 1. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos,
según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó, diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. De Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Él está entonces preparando un ejército para ir a una guerra y armándose físicamente. Pero qué terrible, ¿no? Está confiando, se ve aquí, en que tiene 100,000 hombres más. Allá tiene 300,000 y aquí ahora tiene 100,000 hombres más. A ver dónde va a orar. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Esto le dijo Dios, porque él está haciendo todo según sus juicios, su juicio, su entendimiento, sus ideas. Pero Dios, no hay ningún lugar donde él consulta a Dios. Y así que Dios manda de toda forma, misericordioso Dios, y le manda a decir: no vayas con esos 100,000 que ya le pagaste, porque yo no estoy con ellos, y eso te va a traer derrota en vez de victoria. ¿Ves? Cuando se unió en yugo desigual, esto en el tiempo de Josafat, y así después su hijo, les fue mal y les fue mal y les fue mal. Y aquí Dios le manda a decir para que le vaya bien. Cuando Dios nos dice las cosas es para que nos vaya bien. Y tenemos que someternos a lo que dice Dios. Y le dice: no vaya con ellos, y también algunos de Efraín, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Esto es para que nos quedemos con este verso, el verso 8. Toda la Biblia. Pero digo, esto es para que lo tengamos en mente. Cuando nos sentimos muy, porque yo estudié y esta carrera es porque yo lo agarré y mira, dice la palabra de Dios, ten la carrera y ten todo, pero de toda forma ten en cuenta esto, porque en Dios está el poder. Oh, santo Dios. Ese es el capítulo 1 de Renova tu Mente. ¿En dónde está el poder que tenemos? ¿En dónde está todo el poder? Aquí da la respuesta. Está el poder en Dios. ¿Qué poder? El poder para ayudarnos a salir adelante, el poder para derribar. Pero también está el poder que Dios nos ha dado, donde nosotros usamos ese poder para obedecer o para desobedecer. Hay poder en Jesús. 9. Y Amasías dijo al varón de Dios, mira la consideración de él: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Él está pensando en el dinero,
porque él pagó 100 talentos y aquí le está diciendo, te estoy salvando la vida, porque si vas con ellos vas a morir, vas a tener derrota, vas a perder más que 100,000 talentos. Y eso es lo que pasa muchas veces. Miramos lo que tenemos sin considerar lo que Dios nos ha salvado y de lo que nos va a salvar si nosotros entregáramos lo que para nosotros es como lo grande, lo mejor, ¿verdad? Vemos aquí que la palabra del Señor, Él le pregunta ahora, pero, ok, yo te voy a obedecer. Si yo te obedezco, ¿qué pasó con mis 100,000? A veces hay que perder para ganar, ¿verdad? Y a ver, le dice, y el varón de Dios respondió, oh santo, Jehová puede darte mucho más que esto. O sea, vas allá a una guerra y en la guerra traen sus botines, Dios te va a dar la victoria, vas a ganar más que 100,000. Pero hay gente que aunque van a ganar más de 100,000 en esa guerra, su mente está todavía que, ay, pero esos 100,000 que yo le pagué a él, yo lo pudiera tener. Pero mira todo lo que Dios te dio, pero no está viendo que yo di 100,000. Yo pagué 100,000 y no hicieron el trabajo. Pero ibas a perder los 100,000 más la gente y la derrota grande. O sea, hay gente así que todavía siente que pierde cuando Dios le está dando ganancia. Y hay que dejar de ser así. Todos quieren ganar en todas cosas sin fijarse que sí están ganando. Entonces, que Dios nos ayude a no ser así. Siempre queremos ganar lo mínimo, no perder nada cuando Dios nos está diciendo, espérate, te voy a dar mucho más que eso. Él está preocupado por los 100,000 que les pagó y que ellos no van a hacer nada y se fue sus 100,000. Pero Dios le manda a decir, yo te puedo dar mucho más que esos 100,000 y te estoy salvando la vida y la vida del ejército. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A no ser tan agarrado de cosas que no son ni siquiera de tanta importancia cuando la voluntad de Dios dice otra cosa. 10. Perdón. 10. Entonces apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Es que esta gente de Efraín siempre, míralo en la Biblia, lo estuvimos viendo en Jueces, cómo son de encolerizados estos. Yo creo que se toman todo el tiempo chile caliente, picante, se toman ellos porque siempre se enojan. Hey, ya te vas a quedar con el dinero, regrésense, pero todavía están enojados, ¿ves? Hay gente y que tenemos que mirar si somos nosotros como estas personas. Te vas a quedar con el dinero y todavía estás enojado porque es que les gusta pelear y quieren ir a la pelea y vas a perder, dijo Dios. Yo no estoy contigo, no te voy a dar la victoria. Siéntete bien que salvaste tu vida, pero no. Se quedan con los 100,000 y todavía están enojados porque ellos querían ir a la guerra. Dios nos ayude. 11. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de Sal y mató de los hijos de Seir 10,000. ¿Ok? 10,000 mató. 12. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre del peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. ¿Por qué lo hicieron así? No sé. Pero por eso Dios dice que hizo lo recto delante de Dios, pero no de perfecto corazón. Esta es una de las cosas también que hicieron, que Dios dice, eso no es perfecto corazón. Más los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra,
invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Horón y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Wow, esto sí es terrible, ¿verdad? Ellos estaban tan encolerizados que fueron al pueblo y mataron, mira, a 3,000 de ellos y tomaron gran botín, tomaron gran despojo. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses. ¿Ve? Él no buscó a Jehová. Y los adoró y les quemó incienso. Qué personas tan... Por eso Dios dijo, hizo lo recto, pero no de recto corazón. Otra locura más que hace aquí este hombre. Recoge los dioses de esos que no pudieron defenderlos y lo guarda, lo lleva consigo y se arrodilla y los adora y son imágenes y él está sirviendo al Dios vivo que ve que habla y revela las cosas. Y quemándoles incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: oh santo, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Desafiante a Dios. Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Wow, lo amenaza de muerte al hombre de Dios. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. O sea, se sentía muy fuerte porque Dios le dio la victoria. Y ya comenzaba a hacer su propia voluntad. No quería ya órdenes ni ideas de nadie más que él ser su propio Dios. ¿Ve? Cuando uno oye la voluntad de Dios, uno es siervo de Dios y uno se somete a Dios. Pero cuando ya uno se siente que uno es todo y uno no quiere oír la voz de nadie, sino lo que es su opinión, uno está tomando el lugar de Dios y queriendo ahora que todos hagan su voluntad porque ellos se sienten que ellos saben más. Y aquí es su caída, su caída. Dios estaba para bendecirle y ahora es caída, caída y caída. Y dice, y el rey Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, ¿quién era su consejero? Envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. ¿Quiénes eran esos consejeros? Hay que tener cuidado con esos consejeros que aconsejan en contra y no a favor. 18. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Esa es una humillación grande que le está mandando a decir a él.
que se cree una gran cosa, pero apenas es como un monte, un montecito, y se cree gran cosa. Ahí sí tuvo razón que también estaba haciendo mal, pero en decirle le está diciendo su verdad y poniéndole en su lugar. Oh, santo, qué humillación aquí. 19. Tú dices, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Otra vez le habla bien. 20. Mas Amasías no quiso oír porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara, él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén. Y derribó el muro de Jerusalén, después la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Se confunde un poquito Joás con el Joaste, pero es que se ponían nombres muy parecidos, pero vimos la diferencia, por eso mencionan el nombre del papá. 24. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey. Y los hijos de los nobles después volvió a Samaria. Se llevó todos los tesoros y también se llevó los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. 27. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Bien, vimos aquí que procedió locamente, hizo cosas siguiendo la voluntad de Dios, que no mató a los hijos y esto, pero terminó haciendo cosas terribles como ir en contra de Dios y la idolatría, que es lo peor. Vamos ahora a 2 de Corintios capítulo 13 y ahí concluimos ya el capítulo 13 de 2 de Corintios, concluye todo el libro de 2 de Corintios. Nos dice la palabra del Señor en el verso 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Quiero que haya 2 o 3 testigos para cada asunto que vamos a tocar. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás
que si voy otra vez, no quiero ser indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Mucha gente mira la muerte de Cristo en la cruz como una debilidad, pero ese es el plan estratégico de Dios, la forma en que va a restaurar al hombre. El hombre murió y Jesús tuvo que morir y resucitar para que el hombre que murió y que está destinado a morir sin resucitar pudiera resucitar después de muerto, ¿verdad? Esta es obra maestra de Dios, que parece debilidad para el que no puede ver por el Espíritu lo que Jesús nos está revelando, Dios nos está revelando en la palabra. Pero gracias damos a Dios por su misericordia, que nos ha permitido ver lo que otros no pueden ver. Entonces eso parece debilidad a muchos, pero es poder de Dios. Es cumplimiento de la obra maestra que hace que muchos nieguen porque se encierran en la sabiduría de los hombres, como Amasa, ¿cómo se llama este que acabamos de ver? ¿Verdad? Que Amasías, que se encerró en sus propias ideas. Y esta gente, muchas que no pueden ver esto, este gran poder que Dios hizo de que Cristo muriera, Dios hombre, para salvar al hombre, imagen de Dios, como la obra maestra tremenda que un día nosotros vamos a ver más claramente, pero que ahora vemos por espejo oscuramente. Pero él dice que parece debilidad. Ay, murió en la cruz. Pero es poder de Dios. Bien, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. 5. Examinaos a vosotros mismos. Este es lo grande, que también este versículo es tomarlo, ponerlo grande y repetirlo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Está este verso, wow, tremendo. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos. Sonia, examínate a ti misma. ¿Qué tengo que examinar? Dice, si estás en la fe. Wow, si verdaderamente permaneces con la fe en Jesús. Si lo que haces es por fe o es porque estás ojeada empujándote a ser fiel. Examínate dónde estás, Sonia. Pon tu nombre ahí, como ¿verdad? Siempre decimos, yo pongo el mío, porque este es un examen personal que me manda a hacer. No me manda a examinar a Silvia, a Verónica, a Esmeralda, a Andrea. Me dice, examíname a mí mismo, que me examine a mí mismo. Dice, ¿y qué debo examinar? Si estoy en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si estoy guardando, si creo verdaderamente, si lo que Dios ha dicho, lo creo. Si el que Dios ha enviado, yo creo en él. Si de verdad yo tengo a Jesús en mi vida. Wow, santo Dios, dice. Probaos, tengo que hacer para ver si de verdad estoy. En un tiempo yo me grababa, dejaba la grabadora grabando todo el día para oír
cómo yo respondo, cómo yo hablo, examinarme a mí misma. Eso es tremendo, porque uno se olvida que está ahí la grabadora y después ya cuando lo examinaba decía, ay, Sonia, ay, esto, examinándome a mí misma, a mí misma, a mí misma. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Y lo terrible es perder el tiempo examinando a todo el mundo y viendo qué no tiene y qué debería tener. Y si este hiciera esto, fuera millonario. Y si este trabajo lo hicieran para acá y el camino. ¡Ey, ey, 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 ey! Examinemos nosotros lo que tenemos que hacer nosotros y si tenemos fe, si estamos en el camino. Examinémonos nosotros mismos, probemos, a ver, vamos a probar a nosotros mismos, ¿verdad? Estamos poniéndole prueba a ver si quién es y quién falla y quién no falla. Hey, probémonos a nosotros mismos si estamos o no. ¿Estás o no estás? ¿Estoy o no estoy? Oh, santo Dios. Tremendo nuestro Dios. Sigue diciendo, y hace la pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? ¡Wow! Es que el espíritu del hombre conoce todo lo que está dentro del hombre. Y él está diciendo, ¿no te conoces a ti mismo? ¿No estás viendo que tu espíritu escudriña todo lo de adentro del hombre, así como el espíritu de Dios escudriña todo adentro de Dios? Dice, ¿no os conocéis a vosotros mismos? ¡Wow! Quieren conocer a todo el mundo. Oh, no, tú ibas a hacer eso. La persona dice, yo ni pensé en eso. Dice, no, estás disimulando. Tú ibas a hacerlo. Y ahora dices que no. Pero si la persona dice que no iba a hacer eso, yo tengo que retroceder. Perdón, parecía que ibas a hacer eso. Y yo tomé ese punto de vista de que tú ibas a hacer eso, pero tú sinceramente, yo no iba a hacer nada de eso. Ni siquiera se me ocurrió. Y a veces hay gente que se sienten que saben lo que está pensando la otra persona. Yo sé lo que tú estás pensando. Yo, ¿cómo puedes tú saber lo que estoy pensando? A ver, dime, ¿qué estoy pensando? Y dice un disparate de acuerdo a su pensamiento. Y la persona, yo ni siquiera se me ocurrió lo que tú dices que yo estaba pensando. Dice Dios, no perdamos el tiempo en eso. Dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Nosotros tenemos que, ¿qué estoy pensando yo? ¿Por qué yo estoy pensando de que la persona está pensando eso y yo no? No perdamos el tiempo en cosas así. Pensemos que yo estoy pensando y si lo que yo estoy pensando está bien o está mal. ¿Es de Dios o no es de Dios? Y ponerlo en que sea de Dios. Perdemos tanto tiempo en pensar que otros están pensando y descuidamos de que nosotros personalmente con Dios tenemos que dar cuenta de nosotros mismos. Yo no voy a dar cuenta de este y de este y de este. De mí tengo que dar cuenta. Y yo, dice, tengo que estar examinándome a mí misma si estoy o si no estoy. Dejemos de perder el tiempo examinando a todo el mundo y nunca dedicar un día, por lo menos, ni siquiera un día, unas horas a examinarnos nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios. Oh, a la luz. Wow. Salmo. Wow. 19. Wow. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Oh, wow, wow, wow. Líbrame de los que me son ocultos. Wow. Examinándome a mí mismo, a mí misma, a través de la escritura, sinceramente, sin estar justificándonos ni tapando nada, porque no podemos tapar nada delante de Dios. Todo está visto. Aún nuestras ideas, nuestros pensamientos, Él lo ve todo y lo conoce todo de nosotros. Nada podemos esconder de al Dios Todopoderoso. Mira, sigue diciendo la palabra de Dios. Eso está tremendo. Y dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados.
So, si Cristo no está en la vida de la persona es porque la persona ha sido reprobada. Si aceptó a Jesús, pero su vida no manifiesta Cristo, es porque es reprobada. Y ese es un estado terrible, porque es de rechazo. No obedece. Aceptó a Jesús en vano. Aquí salta, brinca y a la casa se va a mundananza. En la calle, mundananza. Pero aquí en la iglesia se hace que es. Dice Dios, examinaos a vosotros mismos si todavía tienes fe cuando estás en la casa. Sonia, ¿pensaste que era a ti que te estoy hablando? Estoy hablándole a Sonia. Examínate, Sonia, cuando nadie te está mirando. ¿Cómo es tu reacción? ¿Cómo te comportas? Cuando te sientes relajado en tu casa con los que tienes la confianza de ser tú. ¿Es algo de fe lo que manifiestas? A menos que Cristo está en nosotros, será así. Que Dios nos ayude a examinarnos y a ponernos en línea con Él. 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. ¿Okay? Quiero que sepas que nosotros no estamos reprobados. Él se examinó a sí mismo y declara, yo no estoy reprobado. Y yo me examino y yo no estoy reprobada. Lo tienes que decir tú de ti mismo o de ti misma. Yo no lo puedo decir por ti. Esa es la intimidad de nuestra vida. Va a darnos esa respuesta. Bien. 7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Mala que es contrario a la verdad. Ninguna cosa contraria a la verdad hagas. Que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. ¿Ves? Aquí esto se parece mucho a este Joás, que muy bueno para cuando Jogiada vivía, pero tan pronto murió Jogiada, él manifestó que estaba reprobado por las obras que él hacía. Señor nos ayude. 8. Terminé el 7. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. ¿Ves? Ellos miraban a este hombre de Dios por cualidades y cosas que tenía, por dificultades que pasaba, como un reprobado, y por eso es que le va así como le va. Mira, tienen que trabajar y todo. Lo ven como reprobado, porque este es un pastor y tiene que trabajar. Este otro, mira, a él lo sostienen y él es pero y cuando en realidad Dios lo usaba más. Vemos que él entonces, porque nada podemos contra la voluntad, sino por la voluntad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Siempre recordemos perfección. Oramos para que comiencen a caminar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Oro para que comiencen a andar haciendo lo que Dios les ha salvado para que hagan. Oro para que hagan la voluntad de Dios todo el tiempo. Es lo que está diciendo. Aún oramos por vuestra perfección. Eso es perfección. 10. Por esto os escribo estando ausente, para que, 10. Por esto os escribo estando ausente,
para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Ay, que esté claro. La autoridad, el poder que Dios nos ha dado, la unción, los dones y ministerios que Dios nos ha dado, ¿para qué nos lo ha dado? Aquí nos dice bien claro. Nos ha dado, eso dice la Biblia, para edificación. Y los profetas para edificación, para exhortación y para consolación. Los profetas. Y él dice, el que Dios me dio es para edificación y no para destrucción. Son los que estén destruyendo y dividiendo. Déjame decirte que has sido reprobado. No eres de Dios cuando haces contrario a lo que es el ministerio que Dios da a los que da ministerio. Dios da ministerio para que seamos uno en Cristo, para que hagamos la obra de Dios, para que nos ayudemos los unos a los otros a engrandecer el reino de Dios, no nuestro reino, no nuestras ideas, no nuestra circunferencia y nuestros edificios, sino para que nos ayudemos a construir el reino de Dios, las ideas de Dios, las verdades de Dios, a levantar almas, a edificar a las personas y no destruir el uno al otro. Bien, terminando, él va a dar con las salutaciones y nos dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Este es un bocado grande, todo lo que está pidiendo aquí de tener gozo. Tengamos gozo. ¿A quién le está hablando? A los hermanos. Y que perfeccionaos, ¿ve? Ayúdense los unos a los otros a andar según lo que Dios ha ordenado. Consolaos, ese es por parte de un ministerio que Dios nos da de consolación. Sed de un mismo sentir, tenemos un mismo sentir porque tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos al mismo Jesús en nosotros, y vivid en paz. Tengamos la paz que da Dios, y Él dice, si nosotros permanecemos pensando en Él, y Él guardará en perfecta paz nuestras vidas, nuestras almas, nuestro hombre interior. Tenemos que ver que es un bocado lleno que nos da esta salutación final de Pablo aquí. Y dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Si yo tengo amor, el Dios de amor estará conmigo. Si yo tengo paz, el Dios de paz estará conmigo. Y ese Dios de amor y ese Dios de paz, Jesús dijo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. Y mi amor, ¿verdad? Lo he demostrado muriendo por ti en la cruz. Tenemos que Él estará con nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si obedecemos su mandato. 12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Ósculo santo es que si yo abrazo a una hermana, es quizás aquí o aquí un ósculo santo. Allá se practicaba más y todavía se practica, se dan un beso acá y un beso acá. Al aire a veces, pero, ¿verdad? Así. Yo, de ósculo santo, yo lo doy al aire, nada más como de cachete a santo. Al aire. Porque a veces hay personas tan sudadas que no doy así besos, pero sí doy todo el corazón verdaderamente. De abrazo a la persona de todo corazón. Yo amo a las personas porque eso es algo que Dios puso en mi corazón. Pero, y tengo que ser sincera, ósculo santo sí lo doy, pero así como de besos al aire, la cachete y más en este tiempo que está prohibido todo eso, pues por mí está muy bien.
pero sí tenemos que practicar este saludo santo, no que yo estoy abrazando a un hermano y, ay, que estoy abrazando, ay, los músculos del hermano, ay, el de mi esposo no tiene músculos como eso no es ósculo santo, ese es terrible, horrible, eso huele terrible el hacer eso, ¿verdad? Y hay personas así, porque mejor ni digo, hay personas así, tiene que examinarse a ver si tiene fe, si no está reprobado, ¿verdad? Hay que examinarse. Y otros abrazando hermanas. Y que ósculo santo y olvídese, a mí ni me hagas. Que Dios nos ayude a ser santos de verdad. Santo Dios. Y si yo cuando veo que alguien saluda así, yo me voy lejos por otro lugar. De lejos nomás. Todos los santos os saludan. Y cuando dices ósculo santo es un abrazo también. Puede ser santo, pero santo, ¿verdad? Pero ósculo es un abrazo en Cristo. A mí me gusta dar eso. Un abrazo en Cristo de todo corazón. 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Bien, la gracia del Señor Jesús, la salvación que Él murió para darnos, la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios, el amor del Padre, que de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ese amor que Él dio a su Hijo unigénito por ti y por mí, y la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros, comunión con el Espíritu Santo. Vemos aquí el trabajo, la obra de Jesús, la gracia que proveyó por su muerte en la cruz y resurrección al tercer día, el amor que Dios fue que suplió y el Espíritu Santo que está ahora mismo en comunión con nosotros hoy día también. Sean con todos vosotros. Aleluya. Amén. Así sea. Bien, llegamos entonces al fin de Segunda de Corintios y damos gracias a Dios por ti que has estado ahí y que pudimos completar un día más de lectura en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana. Adelante en Cristo.